Este pasaje que leímos, hermanos, hermanas, nos refleja que el amor de las mamás es simplemente incomparable. No tiene comparación en toda la creación. El amor de una madre nunca deja de compadecerse, que es una palabra compuesta que significa padecer con, especialmente con el fruto de su vientre. Nunca deja de compadecerse la mamá de sus hijos e hijas hasta el día que ella muere. Este amor maternal solo es superado por el amor que Dios nos tiene a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Pero Dios en su infinito amor, en su gracia, en su misericordia, ha dotado a la mamá, le ha dado una bendición para que ellas hagan hasta lo imposible por sus hijos e hijas. Fíjense bien que este es el punto que queremos destacar hoy a propósito de estar celebrando el Día de la Madre aquí en nuestra iglesia. En la palabra de Dios escrita, hermanos, hermanas, en toda la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es presentado como un orador o un predicador admirable, formidable. Fíjense bien cómo vamos a desarrollar la idea. Él predicaba, él enseñaba en el mejor estilo de los filósofos griegos que existieron unos 500 años antes de él, Sócrates, con su mayéutica, que le señalaba al interlocutor o a la persona con la que estaba hablando los errores de las afirmaciones que estaba haciendo. Los absurdos que pronunciaba, Sócrates se los destacaba de manera que el otro corregía. Su discípulo más destacado, Platón, utilizó la dialéctica, le negaba la afirmación al otro y el otro debía de buscar otro argumento superior al que había expresado para negar el que el interlocutor le había hecho. Y así la negación de la negación de la negación se iban acercando lo más posible a la verdad. En ese estilo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo aparece en los evangelios como un interlocutor formidable. Por ejemplo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando le hacían una pregunta un poco difícil de contestar para nosotros, no para Él, les devolvía como una respuesta otra pregunta. De manera que la persona debía buscar otro argumento para tratar de encontrar la respuesta de lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. También utilizaba el sarcasmo o la ironía en sus diálogos, de manera que en los 4 evangelios nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre resulta vencedor. El evangelio de Juan, que fue escrito para los griegos herederos de esta disciplina de los diálogos, presenta a nuestro Señor Jesucristo como el maestro, el sabio, y a sus interlocutores que le preguntan algo, siempre lo ridiculiza, como la población a la que le dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre. Entonces la gente le dice: ¿y que acaso somos caníbales nosotros para que te comamos? No entienden las frases de nuestro Señor. Nicodemo, el maestro de Israel, cuando le dice: te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo voy a meterme en el vientre de mi mamá ya viejo? Así los presenta a los interlocutores de nuestro Señor como torpes. A la samaritana que le dice: del agua que yo te daré saltará de vida eterna. ¿Y de dónde tenés el agua?, le dice, si no has traído balde para sacarla del fondo del pozo en el que estaban platicando. Y así por el estilo, a lo largo de los evangelios resulta siempre vencedor, o debo corregir, casi siempre, o la mayoría de veces, porque en este pasaje que leímos hoy, la mujer resulta vencedora. Ella hizo ganar su punto en el debate que sostuvo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, digna de ser incluida en el libro Mujeres Extraordinarias o Determinantes de las que la Biblia habla. Así que nuestro mismísimo Señor fue vencido por los argumentos de la cananea
aquella mujer del pueblo pagano, del pueblo gentil, del pueblo no judío. Muchas preguntas surgen al leer este pasaje. ¿Cómo es que nuestro Señor alabó a la mujer por haberle contradicho? ¿Qué fe anidaba en el corazón de aquella cananea que fue a buscar al Señor Jesús? ¿Qué imagen del Señor Jesús tenía en su mente esta mujer? ¿Por qué recurrió a él para pedirle el favor que nadie podría hacérselo en el mundo entero conocido en aquellos días y en aquel momento? La vida de aquella mujer cambió, fue transformada por el diálogo con nuestro Señor. Y todavía peor, hermanos, todavía peor, hermanas, la vida, el pensamiento, la obra, el ministerio público de nuestro Señor cambió después de aquel diálogo sostenido con aquella mujer, de aquel debate en que la mujer resultó victoriosa. ¿Cómo cambió la vida de ellos dos después de este acontecimiento que hemos leído en este pasaje del Evangelio de Mateo? Prestemos atención al detalle que esta mujer es una mujer intercesora. No está pidiendo un favor para ella misma, una bendición para ella misma. Está pidiendo un favor para su hija. No era ella la que necesitaba en primer grado la bendición, era su hija. Así las madres de familia en nuestro tiempo interceden por sus hijos, hasta por los más malvados. Yo he conocido la vida de personas que no son miembros de la iglesia, pero que su mamá es miembro de la iglesia. Sé la fama que tienen los hijos y las hijas en el pueblo, y la mujer, a pesar de esa mala fama y que todo el mundo de la iglesia conoce y ella misma conoce la clase de vida que lleva su hijita o su hijito, ella siempre está pidiendo la bendición para sus hijos. Siempre está intercediendo en favor de sus hijos e hijas. Y he escuchado a miembros de otras iglesias, no de esta iglesia, que me dicen: ¿para qué oramos, pastor? Si la hija de esa mujer es aquí, es allá, ¿y cómo se atreve a pedir aquí por ese hijo que es así y es asá? Ay, dejémosla que hable, pero no oremos. Y yo le he contestado: una de las funciones de los cristianos es la intercesión. Además que a mí, mi abuelita me enseñó: un vaso de agua no se le niega a nadie. Y si a nosotros nos piden que oremos por alguien, ¿cómo no vamos a dar una oración? Es el mínimo que podemos hacer. Y la intercesión, la función sacerdotal, es parte de la vida de todo cristiano y cristiana. Así somos orientados en la palabra de Dios escrita. Así que hay que orar. Dios está oyendo a la mamá, la fe de la mamá, y esa es la que va a premiar. En una ocasión, en una Navidad, hace muchos años, aquí en nuestra iglesia, uno de nuestros jóvenes salió a tomar el aire fresco de la noche, a la medianoche en punto, cuando revientan los cohetes. Pero siempre hay unos ebrios que disparan al aire o disparan indiscriminadamente sin apuntarle a nada y a nadie. Y uno confunde los disparos de las armas de fuego con los cohetillos. Y este joven, así recostado en el marco de la puerta de su casa, recibió un disparo en el estómago. Y allá salieron corriendo a la medianoche del 24 de diciembre a buscar el hospital. Lo operaron de emergencia y después fueron a escuchar el resultado. Y le dijo el doctor al joven allí en la cama, le dijo el doctor al joven: tenés leche, cipote, le dijo. Una gran leche que tenés. Eso aquí en El Salvador significa una gran suerte. Porque mira, le dijo, unos milímetros y esa bala te hubiera cobrado la vida. Entonces le dijo la mamá: leche, doctor, mi hijo no tiene leche. Las oraciones que hago por él, le dijo, porque siempre a mis hijos los tengo delante del trono de su gracia. ¿Qué mamá no intercede por sus hijos e hijas? Y podría dar otros ejemplos que en virtud del tiempo no los voy a dar. Esta mujer intercesora, angustiada,
con una gran fe, cananea, de un pueblo enemigo a muerte del pueblo de Israel hasta el día de hoy, se acerca a pedir el favor del Señor Jesús. Y al igual que aquellos ciegos que clamaban, que gritaban, les resultaron molestos a los oídos de los discípulos y sabían que era gentil, que era pagana, que era cananea, que era enemiga. Y ¡oh, Dios santo! ¿Cómo esta mujer se atreve a pedirle un favor al Señor Jesús? Sin embargo, no hicieron lo mismo que con los niños, que los detuvieron para que no molestaran al Señor, sino que la mujer con ímpetu se acercó y le pidió la bendición al Señor Jesús frente a frente. Y el Señor Jesús, con toda la investidura judía de la cual no podía deshacerse, tuvo que ser en los primeros meses o años de su ministerio, probablemente en el primer año, porque en el segundo y tercer año nuestro Señor y Salvador ha ampliado su horizonte de predicación y busca a los pueblos paganos como Decápolis, en donde estaban los endemoniados gadarenos, ustedes recuerdan. Pero en aquel primer añito no había salido de Galilea, la provincia romana, a la que los judíos llamaban Galilea de los gentiles, porque habían mezclado la sangre con Siria, Asiria, Babilonia y todos los demás países que los habían invadido. Y el Señor Jesús guarda silencio. Como el de los 300 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Cuando no hubo ejercicio profético, cuando no hubo alguien que dijera palabra de Dios que vino a mí y dijo tal o cual cosa. Uno de mis profesores de Antiguo Testamento, 10 en todas las materias, costarricense, José Enrique Ramírez, en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos de Norteamérica. Un gran privilegio de ese tipo, mi respeto. Especialista en hebreo. Su tesis para la licenciatura en teología tenía como título Cuando Dios esconde su rostro. En aquellos 300, algunos dicen que 400 años, que Dios le dio la espalda al pueblo de Israel y no abrió su boca. El período de Malaquías, Antiguo Testamento, terminando con ese libro, hasta Mateo, que inaugura el Nuevo Testamento como primer libro, en ese período, 300 o 400 años, no hubo nadie que dijera que había recibido la palabra de Dios. Y el Señor Jesús con aquella cananea guarda silencio, se queda quieto, no gesticula, no abre la boca. Y los discípulos aprovechan ese momento de silencio cuando el Señor Jesús no emite palabra alguna. Despídela. Molesta, no resulta su griterío. Échala. Una observación brusca, áspera, de parte de los discípulos, pero aquella madre tiene un amor más grande que aquella observación áspera, tosca, lija, de la más gruesa. Ni el silencio del Señor Jesús la desanimaron. Ustedes busquen en el Evangelio, hermanos, hermanas, y me corrigen. Pero yo no he encontrado otro episodio en el que nuestro Señor cambie por lo que otros le digan, de forma de pensar, de forma de sentir y de forma de actuar. Aquí nuestro mismísimo Señor y Salvador Jesucristo, en su naturaleza humana al 100%, experimenta una especie de conversión o de cambio. Él también, investido o vestido con aquella túnica de judío, quiere excluir a la mujer, quiere dejarla fuera de recibir una bendición, porque era cananea. Los habitantes originales de la tierra prometida sometidos a juicio, evaluación y castigo de parte de Dios. La representante de un pueblo enemigo del pueblo judío por miles de años. Esos a quienes llamaban perros,
todos los judíos, todos los gentiles que son los no judíos eran llamados perros. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo le contestó con lija número 5, áspera, tosca, ruda. Decime vos, mujer, ¿está bien darle a los perros la comida de los hijos? También quería excluirla porque no era una, en palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de las ovejas perdidas de la casa de Israel a las que he venido a buscar. La mujer no era una de esas. Originalmente, cuando el ministerio público de nuestro Señor comenzó en Galilea, aproximadamente un año después del cual entró en una crisis que los estudiosos de la Biblia le llaman la crisis Galilea, fue cuando él abrió su horizonte para predicar el evangelio en otros lugares gentiles o paganos. Pero hasta ahora, frente a frente con esta mujer, el Señor la rechaza. ¿Cuántos de nosotros, engreídos, orgullosos, ofuscados, enojados, hubiéramos dado la vuelta y hubiéramos gritado tanta cosa? ¿Cuántos de nosotros, como Esopo, el fabulista griego, nos retrata en la zorra y las uvas? Que la zorra, queriendo alcanzar las uvas después de varios intentos, no lo alcanzó. Y dijo, de todos modos estaban verdes. Entonces la mujer hubiera dicho, ni quería tu bendición. No. Nada de orgullo vano, pasajero, bofo, sin peso. La mujer es persistente, la mujer es tenaz, la mujer quiere lograr la bendición para su hija y la mujer es creativa. Por eso nunca le teman al que se les opone mentalmente, ni se enojen con él o con ella, ni se conviertan en sus enemigos a los que no hay que dirigirles la palabra. Les está haciendo el favor de obligarlos a pensar. Les está haciendo el favor de obligarlos a que usen el cerebro para lo que Dios nos lo dio, para pensar. Algunos no lo ocupan y son torpes, son ingenuos, son sencillos, hasta en cosas simples son engañados fácilmente. Y como el cerebro pesa como 1 libra, pero uno no siente que ahí lo anda paseando para todas partes porque no le pesa, pues. Los genios como Einstein, Alejandro Volta y todos los demás, al 20% ocupó su cerebro Albert Einstein. Lo devolvió con un 80% no usado. La mayoría de seres humanos que caminamos sobre la faz del planeta Tierra, devolvemos a la Tierra ese cerebrito con poco uso. Casi nuevecito, pues. Nunca lo ocupamos. El cerebro de Albert Einstein tenía un rosadito tierno, porque lo había ocupado. Y la corriente que circulaba por las neuronas lo había ocupado, pero nosotros lo devolvemos palidito. Nunca pensamos. Y cuando alguien se nos opone, nos convertimos en su enemigo. No, si el favor nos está haciendo de pensar, de obligarnos a encontrar un argumento mejor. Y la mujer, entendiendo esto que les estoy diciendo, fue tenaz, fue persistente. El amor por su hija era más grande que todos los prejuicios del Señor Jesús y de los discípulos y de los judíos a lo largo de miles de años. Teniendo escritas tantas profecías en el Antiguo Testamento que el Evangelio llegaría a los gentiles, lo omitían, no le hacían caso, lo negaban o lo contradecían. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos le cita tantas veces el Antiguo Testamento con las profecías que la bendición de Dios llegaría a los no judíos y que ellos eran los encargados. Por eso llamó a Abraham de trasladar la bendición de Dios a todas las familias de la tierra. Y ellos se las habían quedado para ellos. Y la mujer obtuvo una respuesta. La fe de la mujer era más grande que los prejuicios, que el sarcasmo, que la ironía, que el maltrato, que el silencio divino.
Y esa actitud de fe les dejo como tarea, porque tengo la mala costumbre por ser profesor de dejar tareas. Y ustedes no están excluidos. Todas las veces que hay un milagro, siempre es mediatizado por la fe. El canal que traslada la bendición se llama fe. Y la fe de aquella mujer fue premiada, alabada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recompensada con la sanidad de su hija, por la que estaba intercediendo, como habíamos dicho antes. Esta historia, hermanos, hermanas, es extraordinaria. Yo no sé cómo es que podemos pasarla por alto y leerla como si fuera noticia del periódico. Una mujer defendiendo su opinión fue capaz de transformar la posición del Señor Jesús respecto de los gentiles o paganos. Es probable, yo no estoy diciendo que así fue, Dios me guarde. Es probable que nuestro Señor y Salvador Jesucristo haya llegado a una visión más completa de su ministerio al oír, al ver a la mujer cananea, al debatir con ella y ser vencido en aquel diálogo hermoso. Una mujer enemiga, una tribu hostil que aprovechaba a la menor oportunidad para dañar al pueblo judío, pero los judíos a ellos también. Era un toma y dame. Una mujer de ese pueblo desafía la estrechez mental del divino Salvador y de los discípulos y de los judíos en conjunto y de nosotros los cristianos hoy, 2000 años después. Una cerrazón en la mente como si fueran 100 chapayales, creyendo que la bendición de Dios viene para solo los que son de nuestra denominación. Solo para los que se visten, predican e interpretan como nosotros. Fuera de nosotros está excluida la salvación. Hay que ir a predicarle el evangelio a tanto fulano, sutano, mengano de las otras denominaciones. Olvidando las palabras del Señor Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Y uno llevándosela de exclusivito. Se confunde en la mente obtusa, cerrada, estrecha, torcida, que la bendición de Dios es para unos pocos elegidos, iluminados, escogidos, y que todos los demás no merecen la pena de la ayuda de nuestro Señor. Aquella mujer vino buscando algo, vino buscando una bendición para su hija. Aquella mujer estaba intercediendo por alguien más. Era una madre de familia que siendo hostil, que siendo pagana, que siendo gentil, que siendo cananea, estaba reconociendo en el Señor Jesús al Hijo de David. Así le llama el título reservado para el Mesías en hebreo, el Cristo en griego, profetizado durante cientos de años para el pueblo de Israel, y que los ciegos religiosos de mente obtusa, estrecha, pequeña, sujeta a error, torcida, no podía entender que el carpintero era el Hijo de Dios, el Hijo de David. Pero aquella mujer, con los ojos de la fe, así lo interpretaba, y por eso se acercó a pedirle el favor, la bendición para su hija. Por eso rogó, por eso suplicó, por eso hizo a un lado el maltrato de los discípulos y el silencio de nuestro Señor y las palabras ofensivas de la comida para los perros. Y en lugar de alejarse amargada, sin ánimo de ofender a nadie, la mujer insistió, persistió. Esa mujer era una mujer incapacitada por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser pagana o gentil.
era una mujer sola en un mundo dominado y gobernado por los hombres. Era una mujer impura que ni siquiera podía acercarse al rabino o al maestro porque lo impurificaba. Y para colmo de males, con una hija enferma. Pero a pesar del silencio, como respuesta del Señor Jesús, la mujer todavía confía en Él. ¡Qué calidad de mamá! No importaron los desprecios de los discípulos, a mí lo que me importa es la bendición para mi hija. Y la mujer se mantiene firme frente a Dios mismo en persona. Y le gana con sus argumentos. ¿Qué más lección queremos en el Día de la Madre acerca del amor de una madre? Solo les voy a decir que a los que tenemos viva nuestra mamá, por estas razones descritas y por otras, nuestras mamás deberían de ser nuestras mejores amigas. Y hay algunos que me llenan de cólera, no sé si divina o malvada, pero yo quisiera, en el mejor estilo de las mamás, corregir a esos hijos e hijas, a las mamás antiguas que cuando la hija se andaba a lavar los platos y le hacía una mirada toda torcida. Mírame más con esos ojos torcidos, ya te los voy a enderezar de una tu buena. Un tu revés. Yo no sabía que era eso, te voy a dar un tu revés, hasta que me lo dieron. Ya, va, gracias, ya entendí, mamá, que es un revés. Me dan ganas de darles un revés a esos hijos e hijas que están maltratando a su mamá. Como aquel poema, me echaron del puesto. Ay, se los dejo de tarea. Ya van 2 en el mismo sermón. 2 amigos adultos se encontraron por casualidad antes de ir a trabajar. Como las esposas no los quieren mucho, pues no les preparan desayuno ni les ponen su loncherita y allá se ven obligados a ir a comprar a un negocio de comida rápida. Ya habían desayunado, platicaron de fútbol, platicaron de todo y de nada. Ya para tomarse el café, el uno le dijo al otro así en un tono de queja: mi mamá me está hablando mucho por teléfono últimamente, me llama a la oficina, me llama a la casa y solo para pedirme que vaya a platicar con ella. Pero no voy, le dijo, porque siempre me sale con el mismo rosario de quejas, que se siente sola, que nadie la llama, que ni para su cumpleaños, que nadie la va a visitar, que ni vive en otra parte del mundo, ni en la luna. Siento que me molesta la forma de ser de mi mamá. Vos ya sabes cómo son los viejos, que le cuentan a uno la misma historia, se les olvida que ya se la contaron, sin mencionar los achaques de salud que todos los días estrena uno. Y vos ya sabés que yo, siendo un ejecutivo, pues tengo muchos compromisos en el trabajo, los amigos, con la familia, la comisión de trabajo de la iglesia, también tengo mi club privado, en fin, tú sabes cómo es la vida moderna, ¿no? El otro amigo se quedó callado, pero le respondió después de una pausa breve: yo en cambio sí converso mucho con mi mamá. Cada vez que estoy triste voy donde ella. Cuando me siento solo, cuando tengo un problema en el trabajo, en la casa, cuando necesito a alguien que me fortalezca, acudo a donde mi mamá. Y ella siempre me aconseja, siempre me consuela, siempre me fortalece. Y cada vez que la visito termino sintiéndome mejor. Caramba, le dijo el otro, qué pena siento. En este punto creo que tú eres mejor que yo. No lo creas así, le dijo, yo soy igualito a vos. O bueno, le dijo, así era.
sí voy a visitar a mi mamá. Pero al cementerio, porque mi mamá se murió hace tiempo. Y mientras ella vivía y estuvo conmigo, yo tampoco conversaba con ella. Tampoco la iba a visitar, tampoco la llamaba por teléfono, tampoco sentía que debía hacerlo porque sentía como tú sientes ahora, y así pensaba y así razonaba yo. Pero ahora no sabes cuánta falta me hace la presencia de mi mamá. ¿Cuánto daría ahora por sentir las caricias de sus manos arrugadas? Fuera niño. ¿Cuánto me pesa no haber escuchado los consejos que me daba? Torpemente le decía, yo ya sé lo que hago, mamá. No te metas en mi vida si ya soy adulto que no me ves. Vos ya tuviste tu oportunidad en mi vida, hoy déjame que yo viva la mía. Y por no escuchar los consejos de mi mamá fue que cometí tantos errores que la vida me ha cobrado caros. Amigo, si supieras ahora cómo la busco, porque te aseguro que ella es mi mejor amiga. Cuando estoy sentado en la fría tierra del Camposanto, miro la foto en el muro gris en el que le puse: te amo, mamá. 3 palabras que nunca escuchó de mis labios. Hoy le pido que me perdone por haber sido tan frío en mi relación con ella. Le pido perdón por los abrazos y los besos que nunca le di, aún teniéndola fría cerca. Y lo hago ahora hasta que ella está en esa tumba fría. Y solo el silencio me responde. Cuando estoy frente a su tumba y una brisa acaricia mi mejilla, yo supongo que es ella la que me dice: te perdono, hijo, no te sientas mal. Así que aquel amigo con los ojos llenos de lágrimas se lo secó y le dijo a su amigo: perdóname, hermano, este arranque sentimental que he tenido, pero si de algo te sirve mi experiencia, conversa con tu mamá. Ahora que la tenés viva, valora su presencia, destacar las virtudes y no los defectos que posee, como todos los seres humanos. Deja a un lado los errores de ella, si los errores forman parte de todo ser humano, y así como ella es, así tenés que amarla. No vayas a esperar a que esté enterrada en el cementerio, porque ahí la reflexión te va a calar hasta lo profundo del alma. Y hasta entonces vas a entender que nunca a lo largo de toda tu vida vas a poder hacer aquello que nunca hiciste o que dejaste pendiente de hacer. Vas a tener un hueco en los sentimientos que nunca podrás llenar con nada. Será como una llamita que nunca se apaga, como un gusanito que nunca se muere. No permitas que te pase lo mismo que a mí. Aquel hombre, tocado en lo profundo de su pensamiento, reflexionaba en las palabras de su amigo. Entró a su oficina y le dijo a su secretaria: comuníqueme con mi mamá, por favor. No me pase ninguna llamada, modifique mi agenda. Me voy del trabajo. Este día se lo dedicaré a mi mamá. Bendito sea, Señor. Hasta la altura del universo, si pudiera tener altura, porque nos diste a una mamá. Qué calidad de mamá, incomparable. Bendito seas por todas las mamás, especialmente por la nuestra, la de cada uno de nosotros, porque en tu amor que no tiene medida,
en tu gracia que no tiene medida y en tu sabiduría que no tiene medida, que las tres cosas son infinitas, en esas tres escogiste a nuestra mamá para cada uno de nosotros, a la mejor para cada uno de nosotros. No hubo otra entre los millones de seres humanos que caminan sobre la faz de la tierra que fuera mejor mamá que la mamá que nos diste a cada uno. De no haber sido así, nos hubieras mandado a nacer de otra mamá. Pero a esta es a la que nos diste, para que la amemos, para que la honremos, para que le prodiguemos nuestro cariño, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestro cuidado, nuestra atención, como ella lo hizo cuando estábamos pequeñitos. Y de no ser por ella, estaríamos muertos por una enfermedad cualquiera. Pero con la tenacidad de la mujer cananea buscaron la bendición para nosotros y aquí estamos. Por eso te alabamos, te honramos y te glorificamos, Señor, por nuestra mamá y por todas las mamás del mundo entero y por el amor que les diste a cada una de ellas para nosotros, que nos lo derrocharan. Ayúdanos a que nuestra mamá sea nuestra mejor amiga, como tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús también lo hizo con su propia mamá. En su nombre oramos. Amén.